Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Anandan y a este espacio que hemos denominado Santipu, donde vamos a responder algunas preguntas que ustedes han dejado en los comentarios, y esta viene siendo la segunda parte de un anterior video que vas a encontrar aquí en la playlist llamada Santipu. Y vamos de lleno con la primera pregunta. Recuerda que estas son preguntas que van a estar tocando temas variados y vamos con la primera. La conciencia que somos cuando el cuerpo muere, ¿vuelve a tener otra experiencia en otro cuerpo humano, o es posible que la conciencia encarne en un animal? Ya que como conciencia es posible que cuando muera reencarne en un lobo, un león o una hormiga. Pues bien, esta pregunta está muy interesante y agradezco a este suscriptor por traerla acá, porque nos permite explorar un aspecto fundamental de la no dualidad. ¿Qué somos realmente? Pues bien, vamos a ir desmenuzando con calma este tema. Primero, desde la perspectiva de la tradición Advaita Vedanta, tú ni yo no somos el cuerpo, ni la mente, ni una identidad limitada. Lo que realmente eres es la conciencia pura, ese espacio silencioso e ilimitado en el que todo ocurre. ¿Qué cosas ocurren en este espacio? Pues los pensamientos, las emociones, las experiencias. Entonces, ese tú verdadero no nace ni muere, simplemente es. Ahora bien, cuando decimos reencarnación, que es lo mismo que volver a nacer, reencarnar, estamos viendo las cosas desde un punto de vista del mundo relativo, ¿no? Donde creemos ser un yo separado. En este nivel, las tradiciones hablan de un alma que puede ir de cuerpo en cuerpo, ¿no? Como un viajero que cambia de ropa según sus experiencias y según sus aprendizajes. Pero desde la perspectiva de la no dualidad, que es a lo que nos referimos acá, esto es un sueño, ¿no? Es como soñar que eres diferentes personajes en diferentes historias. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta de que siempre hemos sido la pantalla en la que esos sueños aparecen. Entonces, ¿puede la conciencia experimentar ser un león, una hormiga o un humano? Pues bien, la conciencia en sí no encarna en absoluto, porque ya está en todo, ¿no? Entonces, esa conciencia misma que tú eres, que somos todos, que somos, está en un lobo, está en una hormiga, está en el viento, está en una piedra, está en un río, en un árbol. Lo que cambia es la forma y la expresión a través de la cual la conciencia se está experimentando a sí misma en el mundo manifestado. Entonces, para poner un ejemplo, que este ejemplo es muy usado para explicar esto. Imaginemos que somos actores en una obra de teatro, ¿no? La obra de teatro es la vida. Y en esa obra de teatro, en la vida, estamos representando un papel de un humano. En otra obra, en otra vida, podrías interpretar el papel de un león. De hecho, hay tradiciones donde dicen que hay niveles. Es decir, si ya en vidas pasadas fuiste, primero creo que va por reinos, pasas por el reino mineral, luego el reino vegetal, luego el reino animal, y nosotros también pertenecemos al reino animal, pero va evolucionando de esa forma. Hay tradiciones que lo muestran así. Entonces, este apartado para tener un poquito más la comprensión, en otras obras de teatro, en otra vida, podrías interpretar un lobo, una hormiga, un árbol, un río, pero tú, como conciencia, no te conviertes en el personaje. Es decir, sigues siendo el actor consciente, el mismo ser que está detrás de todos esos roles. Así que la conciencia lo que hace es, también se utiliza mucho este concepto de jugar. Está jugando a hacer diferentes formas, pero nunca deja de ser la conciencia. Entonces, ¿qué pasa cuando muere el cuerpo? Bien, lo que desaparece es la forma temporal.
el cuerpo, la mente, los recuerdos asociados a esa forma, pero la conciencia no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque no está localizada en un cuerpo específico. Es como cuando apagas una bombilla, cuando apagas un foco. La electricidad, la energía que produce esa luz, o que la bombilla se encienda, sigue allí. Pero la bombilla, el foco, ya no está funcionando. De hecho, hay focos que entonces se queman o ya no sirven. Entonces ya no puede pasar esa energía por allí porque el vehículo, el foco, la bombilla ya no funciona. Eso no quiere decir que la electricidad entonces va a dejar de ser electricidad o va a desaparecer. Entonces, ¿por qué imaginarse como un lobo o una hormiga? Bien, en las tradiciones hinduistas, en la mayoría de las tradiciones hinduistas, podríamos decir que esta idea surge del concepto karma y evolución. Es decir, si el pensamiento de reencarnar en un animal aparece, quizás sea porque estamos imaginando una especie tal vez de castigo o de degradación. Pero desde la perspectiva no dual no hay jerarquías de experiencia. O sea, no hay una experiencia buena, una experiencia mala, como decía, desglosando o mostrándote los niveles de que primero encarnamos en el reino vegetal, el reino mineral, vegetal, animal. Esto puede verse como si fuese un orden jerárquico, es decir, el nivel de vida o de experimentar la vida o la experiencia en el nivel de mineral, entonces es inferior a los demás niveles. Desde la perspectiva no dual, estas jerarquías no existen. Es decir, ser una hormiga no es menos valioso que ser un cuarzo, un árbol o un ser humano. ¿Por qué? Porque cada forma es una expresión completa de la conciencia con sus particularidades. Entonces, el verdadero punto no es preocuparse en qué voy a encarnar ahora después que me muera, ¿no? O qué fui yo antes de esta encarnación. Aquí lo que vale o lo importante, en lo que deberíamos preocuparnos, es en darnos cuenta aquí y ahora mismo, de qué es lo que realmente eres, que lo que eres nunca cambia. Entonces, mientras sigamos identificados con un cuerpo o con un rol, va a aparecer ese miedo a perderlo, a volver de cierta manera. Pero en cuanto ves que tú eres la conciencia misma, eterna, siempre presente en todo, es en donde todo ocurre, estas preguntas van perdiendo peso. Entonces es como darse cuenta de que no eres ese personaje, ¿no?, en la obra de teatro, sino en donde todo eso está sucediendo, donde todo se está proyectando. Eres esa luz que ilumina las escenas. Entonces no importa qué historias se están contando en la pantalla. El proyector, el actor, el que está detrás, el director, donde todo eso sucede, nunca cambia ni se afecta. Entonces, tú eres ese proyector, el eterno testigo silencioso. Entonces, ¿tiene esto sentido? Y continuamos con la siguiente pregunta. La pregunta dice así: ¿la conciencia que está en mi cuerpo está también en otros seres? Suena un poco relacionada con la primera pregunta. Entonces, es decir, ¿soy la misma conciencia que está en otros seres? Bueno, esta pregunta a mí me pareció hermosa y profunda a la vez, así que vamos a responder de una forma bien sencilla, pero fiel a la tradición Advaita Vedanta. La respuesta breve sería sí. Eres la misma conciencia que está en todos los seres. Pero vamos a desglosarlo porque, aunque esto puede sonar bien simple, es algo que muchas veces cuesta comprender profundamente. Entonces, como siempre, utilizamos también este ejemplo muy útil, es el océano. Imagínate a un océano inmenso. Piensa en el océano. En la superficie del agua hay miles de olas, grandes, pequeñas, suaves, fuertes. Cada una parece tener una forma única, una identidad, ¿no? Yo soy una ola grande, yo soy una ola pequeña,
yo soy una ola fuerte, soy una ola espumosa. Pero si nos fijamos bien, todas las olas son agua. Ninguna ola está separada del océano, aunque cada una parezca que tiene vida propia, ¿no? Entonces la conciencia es como ese océano. Tú eres la conciencia, yo soy la conciencia. Un pájaro, un árbol, un río también son la conciencia. La forma o las formas, es decir, el cuerpo, la mente, son olas, pero la esencia que anima a cada forma es la misma. Una única conciencia que se expresa a través de todas ellas. Entonces, ¿por qué parece que somos diferentes, no? Lo que nos hace parecer diferentes o separados son nuestras formas, las experiencias que vivimos desde esas formas. Por ejemplo, tu cuerpo tiene una mente, tiene recuerdos, tienes emociones, historias diferentes a las de otra persona, diferentes a la de tu vecino, a la de tu mamá, a la de tu pareja. Pero eso es solo la ola. Si te preguntas, ¿quién es el testigo de todo eso? ¿Dónde ocurre todo eso? Descubrirás que siempre es el mismo. La conciencia pura, esa presencia silenciosa e infinita que no cambia nunca. Entonces, se podría ver que es como mirar a través de ventanas distintas, ¿no? Desde una ventana ves montañas, desde otras puedes ver un jardín, y cada ventana te va a ir mostrando una perspectiva diferente, pero la luz que ilumina eso que ves a través de la ventana es una sola. Entonces, siguiendo con este ejemplo del sol y las ventanas, imagina que hay muchas ventanas abiertas en una casa. Desde afuera podrías pensar, mira, hay muchas luces diferentes, ¿no? Pero en realidad esas luces vienen del mismo sol, no hay luces separadas, es solo una ilusión a través de los sentidos, de tus ojos, lo que sucede con esa separación de luces. Es solo la ilusión de que están separadas, de que son diferentes, porque cada ventana está proyectando su luz desde una manera muy particular. Entonces, de esa misma forma, la conciencia que tú eres, que somos todos, está iluminando a todos los seres. Las ventanas son los cuerpos, las mentes, las emociones, las experiencias, que son todas individuales, pero la luz que está detrás es la misma. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, que lo que hemos escuchado muchísimo, que es que no estamos separados de nada ni de nadie. La separación es una ilusión creada por la mente. Entonces, cuando profundizamos en la experiencia de ser conciencia, nos podemos dar cuenta de que no hay otros. Es una experiencia reveladora, es una experiencia que cambia la perspectiva de quien la obtiene. Darse cuenta de que solo hay conciencia jugando a ser muchas formas. El amor, por ejemplo, y la compasión nacen de evidenciar esto, de que no hay otros. Nacen de esta comprensión. Si realmente vemos que somos la misma conciencia que anima a todos los seres, ¿qué podría dañarlos? Sería como tratar de lastimarte a ti mismo. Entonces la vida deja de ser una lucha constante, porque muchas veces sentimos que estamos solos en el mundo, como pequeñas islas, ¿no?, perdidas en el mar. Pero cuando nos damos cuenta de que todo es una sola unidad, esa sensación de soledad y de separación desaparece. Entonces se logra vivir con un profundo sentido de conexión. El cuerpo en el que estamos ahora es una expresión única de esa conciencia. Al igual que el cuerpo de cualquier otra persona, de cualquier ser vivo, es lo mismo. Pero aquí no hay que confundirse. Tú no eres solo esa expresión, eres la totalidad. Esto en Advaita Vedanta se llama Tatvanasi, que significa eso eres tú. Esa misma esencia que mueve las estrellas, que mueve las aves, a los océanos, esa es la que late
en nuestro corazón ahora mismo. Así que, si eres la misma conciencia que está en todos los seres, solo hay una, y tú ya eres eso. Y continuamos con la próxima pregunta. ¿Quién es el que observa la conciencia? Bueno, esta es una excelente pregunta y vamos a ir con ella al corazón de la no dualidad. La respuesta directa es esta: nadie. Nadie observa la conciencia. Se dice que la conciencia es autoevidente, es decir, que se conoce a sí misma. No necesita a alguien externo, a algo externo que la observe. Entonces vamos a explicar esto con más claridad, porque se suele escuchar mucho la frase somos la conciencia observándose a sí misma, pero esto es una forma de más o menos comprender qué sucede, pero no es así. La conciencia no necesita a alguien externo que la esté observando. Entonces, ¿qué significa la conciencia? Vamos a comenzar por allí. ¿Qué significa la conciencia? Pues esta es la pregunta cumbre, no es que sea difícil de responder, si es que es algo que es difícil de describir o de entrar en una comprensión real de lo que es la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia no es algo que podamos encontrar como un objeto. Es decir, yo puedo describir, hablarte de una mesa, de su composición física, atómica, pero se puede hacer siendo que es un objeto. La conciencia no es algo que está ahí afuera, ni siquiera es algo que está aquí adentro. Es el principio mismo que hace posible toda esta experiencia. Y aquí es importante hacer un espacio para volver a esto, de que toda definición que salga de mi boca, que puedas encontrar por allí, se queda muy corta. De hecho, la mejor respuesta a esta pregunta de qué es la conciencia es el silencio, es cerrar la boca. Pero para efectos de este video, en lo que estamos intentando llegar a comprensiones, para que luego la mente se calle y pueda evidenciar lo que tenga que ser evidente, es necesario. Entonces, todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que piensas, ¿no? Todo lo que sabes que ocurre dentro de la conciencia, y tú eres esa conciencia, ¿no? Entonces, es por eso que decimos que es el espacio que siempre está ahí, está sosteniendo todo, pero que no podemos ver ese espacio, porque al verlo con nuestros ojos ya lo estaríamos encasillando como un objeto separado. Entonces vamos a la pregunta principal: ¿quién observa la conciencia? Bueno, si lo preguntas a ti mismo, la mente va a imaginar que hay un yo separado que puede observar la conciencia, ¿no? Pero aquí está el truco: ese yo también es solo otro pensamiento, otra sensación que ocurre dentro de esa conciencia. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo para verlo mejor. Imagínate que hay una lámpara que ilumina una habitación. Esa luz de la lámpara ilumina lo que hay en la habitación, los objetos, ¿no? Los muebles, las paredes, el suelo. Ahora, pregúntate, ¿quién ilumina a la luz de la lámpara? La lámpara no necesita ser iluminada por algo más, ya es luz, de allí viene, es luz en sí misma. Entonces, de esa misma manera, la conciencia es como la luz de esa lámpara, es autoluminosa, no necesita ser observada por algo más, porque es el principio de observación en sí mismo. Entonces, es tu ojo, el ojo. El ojo no puede verse a sí mismo, ¿no? Piensa en ello. Tus ojos pueden ver todo lo que hay a su alrededor. Percibe colores, formas, movimientos, belleza, fealdad. Bueno, ya estos son cuestiones subjetivas después que pasan por el filtro de la mente. Pero objetivamente ve colores, formas, movimientos. Pero ¿pueden los ojos verse a sí mismos directamente? No. Y no se vale lo del espejo. A través de un espejo es
simplemente un reflejo. Entonces, eso no significa que los ojos no existen. Es lo mismo con la conciencia, es lo que hace posible toda la percepción, pero no puede ser percibida como un objeto. Así que cuando buscamos quién está observando la conciencia, que también es un ejercicio que se suele proponer en Advaita Vedanta, es busca a ese que está observando la conciencia. Pero este es un buen ejercicio cuando estamos iniciando en los pasos hacia la indagación, ¿no? Para entender o comprender un poco más que hay algo más aparte de ese yo que creo ser. Entonces, cuando buscamos quién observa la conciencia, lo que estamos haciendo es usar a la mente para intentar encontrar algo más allá de ella. Pero la mente siempre se mueve en el mundo de los objetos. Esto, aquello, lo otro, lo separado. Entonces, en cambio, la conciencia es el espacio en el que la mente misma está apareciendo. Entonces no podemos usar a la mente siempre para ver a la conciencia. Sí es cierto que la mente nos sirve como herramienta para entrar en esa comprensión, pero la mente solo puede ser ella, solo puede ser mente y tiene sus limitaciones, sus limitantes, ¿no? La conciencia ya es lo que es, entonces no necesita ser observada. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta de quién observa la conciencia, entramos en el colapso del buscador, ¿no? Porque sí es cierto que nos estamos haciendo esta pregunta profundamente. Cuando lo hacemos desde esa intención de verdad entender, comprender, algo mágico ocurre. Uno puede darse cuenta de que no hay un observador, de que no hay un yo separado, de que solo hay conciencia, ¿no? Entonces esa búsqueda del observador, termina colapsando en algún momento en el reconocimiento de que no hay dos, de que no hay alguien observando la conciencia, porque tú eres la conciencia misma. Esto en Advaita Vedanta se llama Atman Swarupa, ¿no? O la verdadera naturaleza del ser, que es no dual, es completa, es autoluminosa. Es como si esa ola de la que hablábamos anteriormente, esa ola en el océano, descubriera que nunca estuvo separada del océano. Entonces, la próxima vez que nos preguntemos ¿quién observa la conciencia?, simplemente quédate en silencio. Observa ese mismo espacio que es silencioso, desde donde surge esa pregunta, para así lograr darnos cuenta de que ya eres esa conciencia, siempre presente, ilimitada y libre. Otra pregunta interesante que dejaron ustedes en los comentarios y dice así: ¿qué se siente permanecer totalmente consciente en el momento presente? Una pregunta hermosa y bueno, porque es un tema profundo y esencial en la práctica de la no dualidad. Entonces vamos a ir explorándolo un poco. ¿Qué significa estar totalmente consciente en el momento presente? Bien, permanecer plenamente consciente en el momento presente no es una experiencia que podamos describir completamente con palabras, porque no se parece a nada que la mente pueda conceptualizar. Es el reconocimiento de lo que siempre está aquí, antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier emoción, antes de cualquier percepción. Es el ser puro, sin etiquetas, sin juicio. Pero podemos hablar de cómo se siente para guiarnos, ¿no?, hacia esta comprensión. ¿Qué se siente? Bien, se siente ligereza, se siente simplicidad, ¿no? Cuando estás totalmente presente, sientes una inmensa ligereza. Es como si soltaras un saco, un bolso, una mochila, ¿no?, llena de pesos, de preocupaciones, de expectativas, de pensamientos sobre el pasado, el futuro. Entonces, ahí entiendes que no hay nada que hacer, que no hay nada que arreglar.
Sí hay que responsabilizarse, pero en el fondo profundo entiendes, comprendes que no hay nada que hacer. Entonces, solo estás aquí descansando en el momento tal como es, ¿no? También se puede experimentar ausencia de resistencia, tiene un poco que ver con lo que estaba diciéndote anteriormente. Yo creo que una de las cosas más notorias es que la resistencia desaparece, disminuye y en un momento desaparece. Entonces muchas veces nuestra mente, nos encontramos a la mente peleando constantemente contra la vida, que esto debería ser diferente, que esto no debería estar pasando, que porque a mí. Pero en esa plena presencia se acepta completamente lo que es. Esto no quiere decir que le vamos a restar importancia a lo que se está dando en el momento de la circunstancia, pero en plena presencia se acepta completamente lo que es. Es como si todo encajara perfectamente, incluso las cosas que antes parecían problemas, ahora las puedes ver en su justa dimensión. Luego está la claridad, ¿no? De la percepción. La percepción se vuelve como más directa, ¿no? Entonces ya no se está atrapado en una maraña de pensamientos, ¿no? Entonces comienza a ver las cosas como realmente son, lo que te decía anteriormente, sino filtros que normalmente la mente está proyectando sobre ellas. Por ejemplo, cuando miras un árbol, no piensas en él como un árbol, o sea, simplemente lo ves, lo sientes, como si lo estuvieras experimentando por primera vez. Ya la mente no entra allí, es decir, es verde, es alto, es grueso, es rugoso. Ni siquiera aparece la palabra árbol en la mente, simplemente lo experimentas. Entonces también está la paz profunda, ¿no? La paz, esto hay que entender, la paz no es una emoción. Aunque muchos decimos en ciertos momentos, siento paz, pero la paz no es una emoción. La paz es un estado natural. No es algo que se alcanza, es algo que se descubre, que está ahí, ya estaba ahí, ¿no? Cuando estás completamente presente, descubres que esa paz no depende de las circunstancias externas, está ahí. Incluso si a tu alrededor hay ruido, hay caos, hay de todo, la paz está ahí. La cuestión es que tú, en plena presencia, la descubras. También se siente algo que llamamos unidad, ¿no? En la presencia total desaparece esa sensación de estar separados del mundo. Sientes que no hay un tú aquí, ¿no? Y un yo aquí y un mundo afuera. Todo es una sola realidad, es fluida, es completa. Se puede ver así, ¿no? En el momento de absoluta presencia es como mirar el atardecer. Entonces, por un instante, y creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento, y por un instante uno deja de pensar, ¿no? Entonces pasa lo mismo que con el árbol, no te estás diciendo qué bonito este atardecer, qué colores tan maravillosos, qué naranja o qué tonalidad, debería pintarlo. Ay, me saldrá igual. No estás tampoco comparándolo con otros atardeceres que has visto. Este atardecer me recuerda un atardecer que vi por allá en Yaracuy. No, simplemente estás ahí sintiendo los colores, la luz, el aire. En ese momento no hay separación entre tú y el atardecer. Eres el atardecer. Ese es un pequeño destello de lo que significa estar totalmente consciente en el momento presente. Y ahora la pregunta del millón: ¿cómo llego yo a esa experiencia? Bueno, esto suena simple, pero es que es así. Y lo que hay que hacer es soltar el esfuerzo. Es decir, no puedes forzarte a estar presente. De hecho, siempre estamos presentes, pero la cuestión es experimentarlo, la cuestión es descubrir que se está siempre presente. El esfuerzo va a ser, de hecho, un obstáculo, porque la presencia total ocurre, de hecho, cuando sueltas la lucha por controlar, cuando sueltas ese deseo de analizar el momento.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, observar sin juzgar, lo que estábamos diciendo anteriormente, permanecer como el observador de todo lo que está sucediendo, pero aparecen pensamientos, porque esa es la funcionalidad de la mente, del cerebro. Entonces, ¿qué vamos a hacer si aparece un pensamiento o una emoción, que también puede suceder, o una sensación? No intentar cambiarlo, tampoco forzarlo ni empujarlo, observarlo como si estuvieras viendo una nube pasar por el cielo. Lo que te decía anteriormente, siempre estamos en el momento presente. Lo que falta, si esta palabra cabe, es reconocer que ya estás aquí. Entonces la clave está en darte cuenta de que nunca has salido del momento presente. Solo parece que lo haces, ¿no? Que estás fuera del momento presente, porque la mente se distrae. ¿Con qué? Con historias del pasado, con relatos del futuro, ¿no? Entonces, de hecho, y del presente también. Está en el presente, relatando el pasado, adelantándose al futuro. Pero si dejamos ir esas historias, uno puede darse cuenta de que siempre ha estado aquí y ahora. Entonces, permanecer totalmente conscientes en el momento presente no es lograr algo nuevo, no, es más bien reconocer tu estado natural. Es tu estado natural, es nuestro estado natural. Y volvemos a esa ola en el océano. Esa ola se da cuenta que siempre ha sido parte del océano. Entonces no necesita crear la presencia, porque ya eres eso. Entonces, ¿qué se siente estar en el momento presente? Se siente como tú mismo. Se siente como tú, libre de toda distracción, completo y profundamente en paz. Y bien, saltamos a otro tema con esta próxima pregunta. ¿Existe la posibilidad de que una persona se libere del ego? Es decir, que llegue a la iluminación y más adelante este ego lo vuelva a atrapar porque no ha sido eliminado totalmente. Bueno, esta pregunta me parece excelente, porque esto está tocando un tema fundamental en la no dualidad, ¿no? Que es la relación entre el ego y la liberación. Entonces vamos a intentar explorar este tema para ver si llegamos a algo de claridad. Entonces vamos a hacer primero lo que hicimos con el tema de la conciencia. Entonces vamos a primero tratar de definir qué es el ego. Bueno, el ego en la tradición Advaita no es una identidad, es decir, no es una cosa real. Es más bien una idea, una construcción mental que dice: yo soy este cuerpo, yo soy esta mente, yo soy esta historia. Entonces el ego, el yo, es la identificación errónea con algo limitado y cambiante. Entonces la iluminación vendría a ser, o moksha, ocurre cuando esta identificación se ve como lo que es decir, una ilusión. Pero el ego no desaparece en el sentido funcional. Lo que sucede, según la tradición, es que el yo, el ego, va perdiendo su capacidad de engañar, de mantenerte en esa confusión, de hacerte creer que tú eres ese yo que se identifica con todo. Entonces, ¿puede el ego volver a atraparte después de la iluminación? Bueno, la respuesta depende de qué entendamos por liberación y lo que entendamos por ego. Si la liberación es auténtica y completa, vamos a suponer que esto es así, una liberación total. Cuando alguien verdaderamente reconoce su naturaleza como la conciencia pura, ilimitada y más allá de todas las formas, ese reconocimiento no puede perderse. Aquí vamos a usar un poco la lógica. No, es como si, este ejemplo fundamental en Advaita Vedanta, esa cuerda que antes confundías con una serpiente, ahora la ves como lo que es, una cuerda. Una vez que sabes que es una cuerda, podrías volver a creer que es una serpiente, incluso si la ves en la oscuridad. Entonces es decir, en la verdadera liberación, el ego
sí es cierto, pierde su capacidad para hacerte creer que eres eso, que eres el ego. Puedes seguir operando funcionalmente, es decir, para que este personaje en el mundo se siga desenvolviendo, se siga desarrollándose, pues viva la experiencia, pero ya no te identificas con él. También tenemos otra parte que es un reconocimiento de esa verdad, pero que no es firme. Es decir, si alguien tiene un destello de iluminación, que puede ocurrir, destellos, vislumbres, pero ese reconocimiento no se ha asentado profundamente, es posible que el ego parezca volver a atraparlo. Y esto sucede porque las viejas tendencias, que lo vimos en el anterior video, es decir, los vasanas o las impresiones mentales, aún están allí, están activas. Entonces, imagínate que dejaste de creer que eres el actor de esa película, ¿no? Pero sigues viendo la película con mucho interés. Te interesa mucho lo que pasa ahí. Si no estás atento, puedes volver a confundirte y pensar que los problemas del personaje son tuyos. Entonces aquí vamos con el ejemplo que a mí me gusta mucho usar, y es el del sol y las nubes. El sol siempre está allí brillando, pero en ocasiones las nubes van a cubrirlo, ¿no? En la iluminación reconoces que siempre ha sido el sol, no las nubes. Pero si las nubes, es decir, los pensamientos, esos hábitos del ego, vasanas, aún están teniendo fuerza, están apareciendo, y además le estás prestando atención, puede parecer que ocultan de nuevo el sol. Esto cambia la verdad, es decir, que el sol está allí, que está brillando, no. Tú sigues siendo ese sol, simplemente te estás enfocando en las nubes. Entonces, aquí viene una pregunta que puede resultar importante para la comprensión. ¿Cómo evitamos que regrese el ego, no? Bueno, para evitar que regrese, profundizar en el reconocimiento es esencial. Primero aquí yo tengo que integrar esto de la gracia, porque una vez que se ha alcanzado, esto ya estoy hablando de lógica, no de mi propia experiencia, pero una vez que se alcanza la iluminación, es decir, que ya el ego ha muerto, como eso que te atrapa, como eso que te mantiene confundido, no hay necesidad de hacer un esfuerzo para evitar que ese ego regrese, porque se supone que ya ha sido quemado. Es decir, cuando tú estás en una parrilla y estás quemando carbón, ese carbón, o estás quemando leña, esa leña, una vez que ha sido quemada, no puede volver a su forma original. Así debería suceder con la iluminación. Una vez que has alcanzado ese estado de reconocimiento profundo, no requeriría un esfuerzo para evitar que el ego regrese, porque ya ha sido quemado. Ojo, aquí lo que se entiende es que lo que queda en ese ser es esa parte necesaria para la vida. Es decir, me tengo que bañar, tengo que verme presentable, tengo que cuidar de mi cuerpo, y que no son más que rasgos de ego funcional, ¿no? Entonces, pero si nos vamos a la pregunta de forma muy superficial, ¿cómo evitar que ese ego regrese? Bueno, hay que profundizar en el reconocimiento. La iluminación no es un logro mental, es un reconocimiento directo. Es decir, yo no puedo sentarme y después de leer muchos textos y ver muchos videos, comprender lo que significa la iluminación y decir, lo logré, lo comprendo, así que ya logré la iluminación. No sucede así. Es un reconocimiento directo, que bueno, puede suceder mientras estás leyendo, mientras estás viendo un video, pero lo que quiero dar a entender, lo que quiero que se entienda es que no es de fondo un logro mental. Ahora, si transformamos un poco la pregunta y decimos, bueno, para que sea estable, para que se estabilice, bueno,
Lo que se requeriría acá es una vigilancia constante, pero como digo, en una iluminación total, completa, de reconocimiento profundo, no sería necesaria. Si nos vamos a la tradición profunda de Advaita Vedanta, hay una especie de práctica que se llama Nihidhyasana, ¿no? Que es la contemplación profunda. Entonces, sugiere recordarte constantemente: no soy el ego, no soy los pensamientos, soy esa conciencia que lo observa todo. Entonces, aquí podríamos ver que liberarse de los vasanas, de esas impresiones mentales o hábitos, eso va a seguir surgiendo de alguna forma, incluso después de un destello de iluminación. Entonces, cuando ocurre este vislumbre, ¿no? Que pueden ser estos estados de presencia profunda, lo que allí es requerido es la práctica consciente, consistente y constante de observar sin identificarte, ¿no? Dejando disolverse con el tiempo. También es muy útil entender, y aquí voy a ser muy cuidadosa con lo que digo, porque sé que puede interpretarse de muchas formas, y puede ser muy útil entender que el ego no necesita morir. Y para quienes hemos profundizado en esto del ego, esto puede ser un poco disonante, ¿no? Que el ego no necesita morir para iluminarnos. Pues bien, el ego funcional, el que te permite llamarte Pepe, Pedro, Juan, María, ¿no? El ego que te permite interactuar con los demás, dar las gracias, darle respetos a tu gurú, el que te permite socializar, conocer personas. Este ego no debe morir, puede seguir existiendo. Entonces, aquí lo importante no es eliminarnos, ¿no? Sino ver que ese ego no tiene poder sobre ti cuando no te identificas con él. Aquí, de verdad, quiero ser muy específica en cuanto a esto, porque si estamos profundizando en otras tradiciones, vamos a encontrar ideas muy diferentes. Y aquí mi reflexión es: puedes estudiar, puedes leer, puedes adentrarte en muchas tradiciones que lleven a la verdad, todas al final llevan a lo mismo, pero tú, en la propia comprensión de tú como conciencia, vas a encontrar las respuestas. Tal vez para ti suene muy raro escuchar: el ego no debe morir. Yo estoy intentando decir que el ego funcional no debe morir. ¿Por qué? Funciona, porque lo necesitamos para la vida. Pero el ego con el que nos identificamos, el ego envidioso, el ego celoso, el ego que quiere lograr, el ego que quiere eliminar al ego, ese debe morir. Ese debe desaparecer. Entonces, en la verdadera iluminación no hay vuelta atrás, porque reconoces que el ego nunca fue real. Ya sabes del ego del que estamos hablando, ¿no? Entonces, es como despertar de un sueño. Una vez que sabes, reconoces que estabas soñando, que estabas dormido, no importa qué tan lúcido, qué tan vívido parezca el sueño, ya no puedes volver a tomarlo completamente en serio. Entonces, si parece en tu experiencia que el ego vuelve, que el ego volvió, esa es una señal de que ese reconocimiento necesita ser profundizado, es decir, no hay iluminación verdadera o total. Entonces, si estás en el camino, en este sendero, hay que mantener la vigilancia, hay que mantener la autoindagación, el criterio, la discriminación, el desapego, para ver que nunca hubo un ego real que eliminar, solo la conciencia misma, libre y eterna. Y seguimos con las preguntas que ustedes han dejado en los comentarios.
Y esta dice así: ¿acaso no es desde el ego que nos ponemos a buscar en la indagación? Entonces, ¿es el ser el que realiza todas las cosas? Bueno, esta es una excelente observación. Esta pregunta toca el corazón de muchas aparentes paradojas en el camino espiritual. Y vamos a desglosarlo para que quede claro y práctico. Primero, ¿es el ego quien busca la indagación? Bueno, sí y no. En cierto nivel, parece que es el ego quien inicia la búsqueda, ¿no? Un yo que quiere liberarse, un yo que quiere entender, un yo que quiere comprender, ¿no? El ego, como la sensación de ser un yo separado, se va a sentir insatisfecho, se va a sentir incompleto y comienza a buscar algo más profundo, ¿no? Que es la paz, la verdad, la liberación. Pero aquí está la paradoja, aquí está el giro, ¿no? El ego no puede encontrar aquello que busca porque lo que busca es su propia disolución. Es decir, la indagación va a venir a ser como un juego, ¿no? El ego empieza buscando algo afuera, como siempre, pero si la indagación es auténtica, llega un punto donde el ego mismo se da cuenta de que no es el buscador. Lo que en realidad sucede es que el ser, la conciencia pura, que siempre es, utiliza esto de forma para la comprensión. Ese mecanismo del ego, ¿no? Como un puente temporal para recordarse a sí mismo. Recordemos que dijimos anteriormente en una de las preguntas anteriores, la conciencia no necesita recordarse a sí misma, la conciencia no necesita observarse a sí misma, ya ella es autoconsciente, ya ella es. Pero en la naturaleza del ego y en el camino de la liberación, esto es lo que sucede. Lo que sucede es que el ego funciona como un puente para poder recordar lo que es. Entonces, ¿quién realiza todas las cosas? Es decir, la meditación, el buscar, la indagación, el silencio. Bien, aquí vamos a internarnos en la perspectiva de Advaita Vedanta. En el nivel relativo, es decir, en la película esta que llamamos vida, ¿no? En el mundo, parece que el ego, ¿no? Que es el cuerpo, la mente, es quien hace las cosas. Vas al trabajo, comes, piensas, haces el amor, tienes amistades, vas al cine y meditas, prendes incienso, velas, vas al templo, practicas la autoindagación. Pero esto es solo apariencia, ¿no? Es el mismo personaje que está actuando en la película, solo que en algunas escenas está yendo a la playa, en otras escenas está comprometiéndose con su novia, en otras escenas está meditando, ¿no? Entonces el ego aquí es una herramienta funcional, no el hacedor real. Esto es en el nivel relativo. En el nivel absoluto, en el nivel de la verdad última, todo lo que ocurre, incluyendo la búsqueda espiritual, ocurre dentro del ser. Y ojo, el ser no hace nada. El ser simplemente es. Es el espacio dentro del cual todo sucede. Los pensamientos, las acciones, incluso el deseo de indagar, el deseo de liberarte, todo esto está sucediendo allí. Entonces, volvemos al ejemplo del sueño. Parece que el tú del sueño está buscando respuestas, pero cuando te despiertas, te das cuenta de que ese tú del sueño no era el verdadero hacedor, no era el que estaba buscando realmente. El sueño entero estaba ocurriendo dentro de ti, como conciencia. Y entonces a toda esta es un problema que el ego inicie la búsqueda. No, para nada. Incluso la sensación de yo quiero despertar es parte del juego de la conciencia. Es como si la conciencia se disfrazara temporalmente de ego para iniciar un viaje que al final revela que nunca hubo un ego ni un viaje, ¿no? Entonces podemos verlo así, ¿no? Como una chispa que enciende un fuego. Entonces la chispa viene a ser el ego y parece ser necesaria al principio, ¿no? Pero una vez
que el fuego está allí ardiendo, la chispa desaparece. El ego cumple su papel de iniciar, de acelerar en ciertos momentos, de iniciar la acción, pero no tiene el poder real para encontrar la verdad. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto en la práctica? Bueno, por eso escuchamos tanto que se dice que dejemos de luchar contra el ego. Si sientes que el ego es quien está indagando, está bien, no intentes eliminarlo o arreglarlo. Es así, es parte del juego. Simplemente usa la indagación para ir más allá del ego, que en todo caso es lo que hay que hacer, trascender al ego. ¿Quién es este yo que quiere despertar? ¿Qué hay detrás? ¿Dónde está ese que está buscando? Reconocer que ya eres el ser es la parte, diría yo, más complicada del asunto, porque aquí estamos hablando de conceptos, términos y de reflexiones, pero la experiencia directa de reconocer que ya eres el ser es necesario. No basta con repetir lo que estoy diciendo acá. Reconozco que soy el ser, yo soy la conciencia. Esto no basta. Entonces, continuamos, inclusive mientras tú te das cuenta de que el ego es el que parece que está buscando, el ser ya está aquí. Esta comprensión debe ser vivida, debe ser evidenciada. Ya está aquí esa conciencia, eso que estás buscando, es completo, es inmutable. También escuchamos muchísimo que se dice que no necesitas convertirte en el ser porque ya lo eres. Pues bien, esto vale para saber hacia dónde dirigirte. El buscador es parte de este juego, pero tú eres siempre el fondo sobre el cual este juego está ocurriendo. Entonces, aquí viene una parte que a mí también me parece muy importante en el camino, en cualquiera que sea tu camino, y es confiar en el proceso. Es decir, parece que el ego está haciendo cosas. De hecho, se hace muy evidente. Yo medito, yo profundizo en el conocimiento, en la sabiduría, en las enseñanzas. Pero todo esto ocurre por la gracia del ser. La autoindagación, los destellos de claridad, de despertar, incluso las dudas, estas preguntas que ustedes hacen aquí en la caja de comentarios, todo esto son movimientos dentro de la conciencia misma. Entonces, el ser y la acción, todo lo que ocurre porque la conciencia misma, de cierta forma, lo está permitiendo. En última instancia, no hay un ego separado que haga nada, ni siquiera la búsqueda. El ser es tanto el buscador como aquello que se busca. Entonces, en el momento de ese reconocimiento, el reconocimiento de verdad, el cierto, uno logra darse cuenta de que nunca hubo un hacedor, ni un logro, solo el ser, siempre presente, siempre libre. Y bien, amigos, solamente me queda agradecerles a ustedes por colaborar con este espacio dejando sus preguntas. Los invito a que sigan haciéndolo. Esto enriquece todo este material, todo este contenido que les ofrezco con mucho amor desde el corazón. Aquí me gustaría dejar bien claro que algunas de estas respuestas están muy arraigadas con la tradición Advaita Vedanta, pero salpicadas con un poco de lo que yo he podido evidenciar, de lo que yo he podido experimentar y de lo que yo he podido ver en mis prácticas y en mi propia experiencia. Pero aquí la indicación, la invitación es a que tú misma, tú mismo, transites por ese camino, vayas por el sendero con discernimiento, con mente clara y abierta para vivir tus propias experiencias, para obtener tus propias respuestas, porque cada experiencia es única, cada alma transita un camino
diferente, singular, particular. Y esto es lo que hace tan rico y tan bonito este camino espiritual, que es tan distinto, variopinto, de muchos colores. Y que este tipo de contenido lo que busca es enriquecer un poco más, ¿no? Darle, mostrarte diferentes perspectivas. Como sabes, este canal pues está dedicado a la tradición Advaita Vedanta, pero en algún momento nos vamos a remitir a otras tradiciones hinduistas, que es mi especialidad. En algún momento puedes escucharme hablar de Jesús, hablar de Buda, hablar de taoísmo, porque son caminos que parecen diferentes, pero que apuntan hacia lo mismo, y es hacia la verdad. Así que, sin más, pues la invitación es a que sigas dejando tus comentarios, tus preguntas. Agradecida enormemente porque te hayas quedado hasta este punto del video. Muchísimas gracias por estar aquí. Te espero en el próximo y recuerda, no le hagas mente.